Bueno, buenos días. El día de hoy estamos aquí reunidos en una nueva sesión de seminario de estudiantes. Hoy tenemos como invitado a Cuauhtémoc Gómez Navarro. Él nos trae su charla Simplejos arcoíris con versos de colores y transversales geométricas. Y pues él realizó sus estudios de licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM. También realizó sus estudios de maestría en ciencias matemáticas en el Instituto de Matemáticas de la UNAM y actualmente está realizando sus estudios de doctorado en el Centro de Ciencias Matemáticas de la UNAM. Sin más, pues le cedemos la palabra a Cuauhtémoc. Sí. Bueno, gracias a los organizadores y gracias por venir. Yo les voy a hablar principalmente de dos problemas, por eso puse dos dibujos que representan esos dos problemas. El primero tiene que ver con conjuntos de puntos coloreados que contienen a un punto fijo que vamos a pensar como el origen. En la presentación puse un punto A, siempre piensen en lo que es el origen. Y otro problema son cómo se intersectan conjuntos convexos de diferentes colores. Entonces vamos a ver principalmente esos dos problemas y algunas variaciones. Entonces vamos a iniciar con carácter de ori coloreado, que es el problema que tiene que ver con los conjuntos de colores, con los puntos de colores, y eso es para introducirlos un poco al área de geometría discreta, cuáles son sus ideas, la manera de pensar aquí, porque creo que es un área no tan popular aquí en México. Entonces quiero enseñarles un poco de eso. Después les quiero mostrar un poco de lo que he hecho en mi investigación en el doctorado de Miguel y coloreado, y por último les quiero presentar algunos problemas y conjeturas que se han estado trabajando en los últimos años. Entonces empezamos con el teorema de Carateo-Diori, que lo probé en 1907. Este problema nos dice que si tenemos un subconjunto A de RD y nos fijamos un punto A, que les recuerdo que les dije que siempre piensen ese punto A como el origen, y ese punto A es en envolvente convexa del conjunto A. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, en R2 me tomé estos 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Su envolvente convexa es el conjunto convexo más pequeño que contiene esos 7 puntos. En este caso es este polígono de 7 lados. Entonces ese punto A, el origen, está contenido en la envolvente convexa. Entonces este teorema nos dice que no necesitamos muchos puntos. Siempre existe un subconjunto B finito, tal que el origen está contenido en la envolvente convexa de ese subconjunto finito B. Y de hecho ese subconjunto lo podemos tomar de tamaño a lo más de más 1. Entonces en R2 creo que es muy intuitivo y que de hecho es muy fácil de probar, porque en este ejemplo podemos triangular 3, 4, 5 triángulos. Entonces si este punto que es el origen está dentro de este polígono, tenemos 3 opciones. O es uno de esos vértices y lo pudimos cubrir con un solo punto, o está sobre alguno de los lados o diagonales. Por ejemplo, si estuviera por aquí, lo podemos cubrir con estos dos puntos, o está en el interior de alguno de esos triángulos, y entonces necesitamos 3 puntos, los 3 vértices del triángulo, para cubrir ese punto, ¿sí? Entonces siempre necesitamos en R2 a lo más 3. Entonces en dimensión 2 es muy intuitivo, pero lo interesante de este teorema es que se vale en cualquier dimensión. Después tenemos el teorema de Carateo-Diori coloreado, que es una generalización del teorema anterior. Este lo probó Imre Bara, que está aquí, por si no lo conocían. Este teorema nos dice que ahora tenemos D más un conjuntos finitos de puntos en RD, y fijamos un punto A que podemos pensar que es el origen. Entonces en R2 tenemos 3 conjuntos. Esos 3 conjuntos los estoy pensando como puntos azules, puntos verdes y puntos rojos. Y es por eso que se llaman teoremas coloreados, porque pensamos cada conjunto como un conjunto de cada color. Y entonces la hipótesis de este teorema nos dice que el punto A, el origen, está contenido en la envolvente convexa de cada uno de esos D más un conjuntos. Entonces aquí tenemos al origen, que está contenido en la envolvente convexa de los puntos azules, también en el triángulo verde y también en el triángulo rojo. Entonces la conclusión es que siempre podemos seleccionar un punto de cada color, un punto de cada conjunto, de tal manera que el punto A está contenido en la envolvente convexa de todos esos puntos, de esos demás son puntos de diferentes colores. ¿Sí? A estos les vamos a llamar simplejos arcoíris, porque
son arcoíris, ¿no? Estoy tomando un punto de cada color, o triángulos arcoíris porque estoy en R2. Entonces, en este ejemplo de R2, me parece que si se toman este azul, este verde y este rojo, atrapan al origen, ¿verdad? Pero no es el único, ¿verdad? Me parece que este rojo, este verde y este azul atrapa al origen. Y seguro hay más, ¿no? Hay muchísimos. Entonces, Ricardo Strauss, que es un matemático mexicano, el Dino, es muy conocido así, no sé si lo conocen, él se dio cuenta de eso, dijo, bueno, es que no hay solamente un simple arcoíris, hay muchos. Se dio cuenta de eso en R2, en dimensión 2. Hay muchos triángulos arcoíris que contienen el origen. Entonces, eso lo podemos interpretar de dos maneras. Una es que con esas hipótesis podemos probar cosas más fuertes, porque no solo hay uno, hay muchos triángulos arcoíris. O la otra manera de interpretarlo es que a la hipótesis la podemos debilitar, le estamos pidiendo mucho y nos sobran porque tenemos muchos triángulos arcoíris. Entonces de eso se dio cuenta Ricardo Strauss, se lo contó a János Pák, que es otro matemático húngaro, y como aproximadamente 6 meses después, János Pák con Andreas Horsen y Twerberg probaron el siguiente teorema. Este teorema lo probaron dos grupos de manera independiente. El segundo grupo es Arocha, Barani, Bracho, Havel y Montejano. Barani es el mismo del teorema anterior. Los años de publicación así se publicaron, pero realmente lo demostraron al mismo tiempo en dos continentes diferentes. El primer grupo en Europa, el segundo grupo fue aquí en México. ¿Sí? Montejano es esta manera Montejano. Es Luis Montejano Peña. Sí. El otro es Javier Bracho, Rolling, Rui Fávila y Arochas. Todos están aquí en el instituto. Rui Fávila me parece que en el Instituto Politécnico Nacional. Los demás en el Instituto de la UNAM y Rabaran en Budapest, en Hungría. Y esos dos grupos probaron ese teorema con dos pruebas muy diferentes. ¿Sí? Ah, por cierto, si en algún momento me quieren interrumpir por duda o pregunta o observación, lo pueden hacer. Y entonces este teorema lo que nos dice es, igual tenemos D más un conjuntos de puntos en RD, y tenemos igual el punto A, fijo, el origen, y ahora no tenemos que el origen está contenido en cada color. Ahora lo que tenemos es, siempre que nos tomamos dos conjuntos, dos colores, el punto A está contenido en la convexa de esos dos colores. ¿Sí? Entonces la hipótesis ya es más débil. ¿Sí? Aquí les puse puntos verdes, azules y rojos. Por ejemplo, estos verdes no atrapan al origen. Pero siempre que se toman, no sé, dos colores, digamos verde y rojo, verde, rojo y rojo, atrapan al origen. Verdes con azules también, este verde me parece, este azul y este azul atrapan el origen. Si me tomo azul y rojo, me parece que este azul y estos dos rojos atrapan el origen. Cada dos atrapan el origen, entonces la hipótesis es más débil y la conclusión es la misma. Hay un triángulo arcoíris que atrapa al origen. ¿Sí? Y aquí es lo mismo, nada más les puse otro ejemplo donde ningún color atrapa al origen. ¿Sí? Y pasa lo mismo. Y noten que de nuevo no solamente hay un triángulo arcoíris que atrapa al origen, hay muchos, ¿no? O bueno, hay al menos otro, por ejemplo, este verde, este rojo y este azul me parece que atrapan el origen. No sé si pueden ver alguno más. Este rojo, este verde y este azul también atrapan al origen, ¿verdad? Entonces sigue habiendo muchos. Entonces, cuando vi este teorema dije, tampoco hay uno, hay muchos. ¿Sí? Y entonces resulta que sí es cierto que hay muchos. ¿Se acuerdan del teorema de Caratteriori que les dice que con D más un punto siempre atrapo al origen, ¿no? Con eso es suficiente. Entonces, si piensan que cada conjunto tiene tamaño D más 1, en RD va a haber D más un simplejos arcoíris que atrapan al origen. ¿Sí? En R2, pues hay al menos tres triángulos arcoíris que atrapan al origen. Si en R2, en lugar de pensar que hay 3 puntos azules, 3 rojos y 3 verdes, piensan que hay N rojos, N verdes y N azules, hay entonces al menos N triángulos arcoíris. ¿Sí? Entonces me di cuenta de esto y lo probé en dimensión 2, después lo traté de probar en dimensión D, sin que durante algún tiempo, sin que nadie me dijera que una matemática francesa, Pauline, ya lo había probado. Entonces, pero ni modo que me ponga a llorar y ya, se acabó mi doctorado, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Pues el problema en R2 me pareció muy bonito y lo propuse para la Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas. Entonces,
Les quiero contar la idea de cómo se prueba en R2, para que se queden con la idea. Tienen 2024 puntos rojos, 2024 azules y 2024 verdes. Es lo mismo, cada dos colores atrapan al origen y quieren encontrar el mayor entero K, de tal manera que en cualquier configuración de puntos que cumplan esas hipótesis, siempre hay al menos K triángulos arcoíris que contiene el origen. De hecho, ya les adelanté la respuesta es K igual a 2024. Aquí les puse un ejemplo, son 5 azules, 5 verdes y 5 rojos, pero pueden pensar que son 2024. Aquí ponen 2023 azules juntitos y aquí está el número 2024, aquí 2023 rojos y aquí está el otro, y aquí ponen juntitos los 2024 verdes. ¿Sí? Entonces, en esa configuración, ustedes pueden verificar que solamente hay 2024 triángulos arcoíris, todos son los que contienen este rojo, este azul y algún verde, ¿sí? Todos esos contienen al origen y son los únicos. Aquí dibujé este diámetro nada más para que vean que si me tomo un verde, un azul y un rojo, pues no contiene al origen, porque se quedó contenido aquí. Si se toman un verde de aquí, un azul de aquí, un rojo de aquí, pues tampoco. Entonces, en esta configuración hay 2024. Entonces, este ejemplo demuestra que K es menor o igual a 2024, ¿verdad? Porque ya no puedo con más en este ejemplo. Pero falta una parte, que es probar que en cualquier configuración de puntos con estas hipótesis, en efecto sí hay al menos 2024 triángulos arcoíris. ¿Sí? Entonces, les platico así muy rápidamente la idea, sin meterme en detalles. Usando las hipótesis, no es tan difícil probar que siempre pueden encontrar un triángulo, digamos, dos colores iguales y otro de otro color, dos azules y uno rojo, que contienen su interior al origen, en su interior. ¿Sí? O sea, eso lo pueden probar. Y ya que tienen esa configuración, lo que hacen es trazar estos rayos del punto, por ejemplo, A1 al origen, del punto A2 al origen, hacia el infinito, y del punto R1 al origen, hacia el infinito. Entonces, por ejemplo, noten que si me fijo en el punto A1 y el punto R1, me fijo en esta línea L3 y en esta línea L1, entonces todos los puntos verdes que están en la región 3 o en la región 4, junto con el rojo y el azul, cubren al origen, ¿verdad? Y si ahora lo hago con el punto A2 y el punto R1, todos los puntos verdes que estén en la región 5 y en la región 6, junto con el R1 y el A2, atrapan al origen. ¿Sí? Entonces solamente depende de esas regiones. Si los puntos verdes están aquí, no puedo decir nada. Pero podemos empezar a dividir en casos, porque si hay un rojo que está contenido en R3, R4, R5, R6, por un argumento similar, podemos demostrar que cada verde que está aquí es atrapado por algún azul y un rojo. Y si no es cierto que hay algún rojo aquí, significa que todos los rojos se quedaron contenidos aquí. Y si todos los rojos se quedaron contenidos aquí, no es posible que todos los verdes se queden contenidos aquí, porque serían dos colores que están contenidos aquí y que ya no atrapan al origen, y eso contradice la hipótesis. Entonces habría un verde por acá, y de manera análoga van a poder probar que hay al menos 2024 triángulos arcoíris. Entonces, no les di muchos detalles, pero en general esa fue la idea. ¿Sí? Entonces, aquí hago un poquito de comercial. O sea, es más común de lo que se pueden imaginar. Matemáticos húngaros agarran... A ver, lo voy a decir en diferente orden. Este fue un problema de investigación que se propuso para las Olimpiadas. En el 2013 también hubo un matemático que propuso un problema de su doctorado para las Olimpiadas de Matemáticas, pero al revés también pasa. Pasa que hay matemáticos húngaros que ven problemas matemáticos de las Olimpiadas de Matemáticas, les gusta y dicen, lo voy a generalizar, a la mejor a dimensiones más altas o cosas así, y publican un paper sobre eso. Entonces, en ambas direcciones se han hecho. Entonces, es una ventaja que tienen las matemáticas discretas, que pueden relacionar en ambas direcciones. Y bueno, sobre este problema era todo lo que les quería contar. Ahora les quiero contar de un nuevo problema. Entonces, creo que eso se los debí de haber definido antes. Un convexo es que es un conjunto que siempre que se toman dos puntos en el conjunto, el segmento se queda contenido ahí, ¿verdad? Ese era un convexo.
Entonces, voy a agregar un poquito de notación para los problemas que les voy a platicar a continuación. Si tenemos una familia de convexos en RD, vamos a decir que esa familia se puede atravesar con n puntos si existen n puntos P1 hasta Pn, por ejemplo, de tal manera que cada conjunto intersecta a alguno de esos n puntos. ¿Sí? Y exactamente lo mismo con líneas. Vamos a decir que un conjunto, una familia de conjuntos se puede atravesar con n líneas si cada conjunto intersecta alguna de esas líneas. Entonces, les quiero platicar ahora sobre los teoremas tipo Heli. Este es el teorema base de toda esta línea de investigación. Aquí le puse de 1913 a 1923. Es un poco raro poner eso porque no se tardan 10 años en probar eso. Puse eso porque Heli era un matemático austriaco, Eduard Heli, demostró este teorema en 1913, pero no lo pudo publicar hasta 1923 porque fue prisionero por los rusos en la Primera Guerra Mundial. Pero no perdió el tiempo y dijo, voy a hacer matemáticas y probó esto. Este teorema lo que nos dice es que si tenemos una familia finita de conjuntos convexos en RD, de tal manera que siempre que me tomo a lo más d más un conjuntos, todos esos conjuntos tienen intersección no vacía, entonces puedo concluir que toda la familia tiene intersección no vacía. Aquí les puse un ejemplo en R2 de la contrapositiva. Aquí tenemos 6 conjuntos, su intersección no es vacía. Perdón, su intersección es vacía, es la contrapositiva. Su intersección es vacía. Eso significa que no hay un punto que esté simultáneamente en esos 6 conjuntos. ¿Y cuál es la razón? La razón es porque existen 3 conjuntos, estos 3 polígonos que remarqué, que tienen intersección vacía, ¿verdad? Estos 3 conjuntos que remarqué cumplen que no hay un punto que esté simultáneamente en los 3 conjuntos. ¿Sí? De otra manera, o sea, para ver si una familia tiene intersección vacía, basta ver si cada d más 1 lo tiene. Entonces, ese es el teorema de Heli. Después llega Lovász con el teorema de Heli coloreado. Aquí también pasa algo gracioso con los años. Lovász lo demuestra en 1913. Él por alguna razón considera que no es necesario publicarlo, nunca lo publica. Y en 1982 Imre Baran publica el teorema de carácter coloreado y en ese mismo teorema menciona Heli coloreado, le da el crédito del teorema Lovász, pero lo menciona ahí. Entonces, siempre que quieran citar ese teorema, van a tener que citar el otro paper. Bueno, y este matemático es premio Abel. A lo mejor por eso considera que no es necesario publicar, porque es Abel. Este teorema nos dice que si tenemos D más en familias finitas en RD, y la hipótesis es que siempre que se toman un conjunto de cada familia, un conjunto de cada color, de nuevo podemos pensar familias como colores, la intersección de esos demás conjuntos es no vacía. Entonces aquí les puse convexos rojos, azules y verdes. Pueden verificar que siempre que se toman un azul, un rojo y un verde, tienen intersección no vacía. ¿Sí? Siempre que se toman 3 arcoíris, tienen intersección no vacía. Entonces Lovász probó que con estas hipótesis siempre existe una familia que tiene intersección no vacía. En este caso son los rojos que tienen intersección no vacía. ¿Sí? Entonces, aquí, de hecho en carácter teórico coloreado también se lo podían preguntar, pero aquí se pueden preguntar, bueno, si es muy importante el D más 1, es decir, ¿qué pasa si tengo menos colores? ¿Qué pasa si tengo D colores? Entonces, Nathan Rubin se preguntó eso. ¿Qué pasa si en Heli coloreado ahora tengo D colores? Con la misma hipótesis. Siempre que me tomo D conjuntos de diferente color, tienen intersección no vacía. La pregunta es, ¿se sigue cumpliendo que una de las familias tiene intersección no vacía? ¿Y qué creen? ¿Sí o no? ¿Sí? No, la respuesta es que no, desafortunadamente. Aquí en R2 les puse en R2 tenemos 2 familias, ¿verdad? Rojos y azules. Cada rojo intersecta cada azul, pero no es cierto que los rojos los intersecto con poquitos puntos ni los azules. O sea, de hecho, dije poquitos puntos. O sea, si me dicen, no se pueden intersectar con un punto, pero sí con 1000 puntos, tampoco se cumple. Les dibujo 1001 segmentos rojos y 1001 segmentos azules, y no los puedo intersectar. Entonces no se cumple. Y este ejemplo se generaliza fácil en RD. Dibujo hiperplanos paralelos a los planos bases, ¿no? Entonces no se cumple. Entonces Nathan Rubin
pues ni modo que dijera no se cumple y ya se acabó mi investigación y me voy a casa a descansar. Lo que hizo Nathan Rubin fue preguntarse, bueno, entonces no se cumple, pero ¿qué conclusiones interesantes sí puedo sacar? Por ejemplo, si trazo una línea vertical, esa línea vertical intersecta todas las líneas azules. Si trazo una línea horizontal, esa línea intersecta todos los rojos. Sin embargo, eso no es tan difícil de probar. O sea, proyectando a una dimensión más baja y aplicando gel coloreado, créanme que pueden demostrar eso que les acabo de decir, que un color lo puede intersectar con una línea. Y Nathan Rubin se preguntaba por conclusiones interesantes que si pudiera probar. Entonces noten que si ahora trazan esta línea diagonal, la diagonal del cuadrado, esa línea intersecta a ambos colores simultáneamente. Esa conclusión es más interesante porque no está intersectando un color, sino a todos los colores. Entonces Nathan Rubin se preguntó, ¿será cierto eso siempre? Es decir, ya vimos que hay ejemplos donde no puede intersectar un color con poquitos puntos, pero en esos casos será cierto que puede intersectar a todos los colores con poquitas líneas. Y Leonardo Martínez, Edgardo Roldán y Nathan Rubin probaron que sí es cierto. Leonardo y Edgardo son mexicanos. Hay muchos mexicanos en estos temas. Ellos probaron que para cualquier dimensión siempre existen dos números, FD y GDD, que dependen solamente de la dimensión. Y que cumplen lo siguiente. Si tenemos de familias finitas, de nuevo la misma hipótesis, siempre que se toman de conjuntos de diferente color, su intersección es no vacía, entonces se cumple alguna de las siguientes. Uno, o bien hay una familia que sí puede intersectar con poquitos puntos, con F de puntos, o si no pasa eso, es porque la unión de las de familias las puede intersectar con poquitas líneas, con G de líneas, donde recuerden que esos números dependen solo de la dimensión. En particular, ellos probaron que el teorema se cumple en R2 con F de 2 igual a 1 y G de 2 igual a 4. Aquí les puse, por ejemplo, 4 azules y 2 rojos en R2. Cada rojo intersecta cada azul. Y en este ejemplo se cumple la conclusión 1. Una familia, en este caso los rojos, se pueden intersectar con un solo punto. En este ejemplo no se cumple la conclusión 1, pero se cumple la conclusión 2, que es que hay una línea, esta diagonal, que intersecta a todas las familias, a los rojos y a los azules. Entonces, eso es lo que nos dice este teorema. Ellos también probaron que en dimensión 2, G de 2 siempre es mayor o igual a 2. Es decir, si tratan de probar que el teorema se cumple con G de 2 igual a 1, no importa que le pongan a F de 2, no importa si le ponen 1.000.000, 10 millones, con G de 2 igual a 1 nunca se va a cumplir. G de 2 siempre tiene que ser mayor o igual a 2. Pero entonces una pregunta ahora es, ¿estos números son óptimos? O sea, ya sabemos que G de 2 es mayor o igual a 2. Pero aquí tenemos que ellos probaron que el teorema en dimensión 2 se cumple con un 4. Hay una diferencia pequeña entre 2 y 4. Entonces la pregunta es, ¿serán óptimos? Y la respuesta es que esos números no eran óptimos. Los números óptimos son F de 2 igual a 1 y G de 2 igual a 2. Y esos números iban a ser óptimos porque justo les acabo de decir que G de 2 siempre es mayor o igual a 2. Entonces, eso es algo que probé con Edgardo cuando estaba en mi maestría. De hecho, se puede redactar de una manera un poquito más general. Tenemos n familias finitas de convexos en R2. Cada que se toman dos conjuntos de diferente color, su intersección es no vacía. Entonces, ¿qué es la conclusión? O hay n menos 1 familias, es decir, todas las familias menos 1, que puede intersectar con un solo punto, o si no pasa eso, es porque la unión de las n familias las puede intersectar con dos líneas. Aquí les puse dos ejemplos. Este ejemplo es con n igual a 2 porque es bien difícil dibujar muchos colores. Se amontonan mucho. Entonces, con n igual a 2, lo que tenemos es que en este ejemplo se cumple que todas menos una familia, en este caso significa una familia, que son los rojos, se pueden intersectar con una línea. Entonces, este ejemplo cumple la conclusión 1. Este ejemplo no cumple la conclusión 1 porque ni los azules ni los rojos los puede intersectar con un punto, pero cumple la conclusión 2, que es las dos familias las puede intersectar con dos líneas. Dibujan así como dos líneas atravesadas de manera adecuada y esas dos líneas intersectan a todos los conjuntos rojos y azules. Entonces, para demostrar este teorema tenemos dos pruebas diferentes. Primero nos dimos cuenta de una prueba, que es la que les voy a presentar a continuación,
usando un teorema topológico. Y después nos dimos cuenta de otra prueba. Las dos pruebas ya las he presentado, pero una de las pruebas las presenté hace poco en una plática, así que si hay alguien que estuvo allá y está aquí, pues presento mejor la que no presenté este mes, este año. Ese teorema es un teorema topológico, pero antes de mostrarles ese teorema topológico, les quiero mostrar cuál es la idea de la prueba, para saber hacia dónde vamos. Entonces, la estrategia de la prueba es suponer que no se cumple la conclusión 2, es suponer que no hay dos líneas que intersecten a los n colores. Si suponemos eso, vamos a llegar a que forzosamente se tiene que cumplir la conclusión 1, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si no se cumple la conclusión 2? Siempre que me tomo dos líneas en R2, esas dos líneas no intersecta al menos un conjunto de alguno de los n colores. No sé de qué color es, pero hay algún conjunto que no intersecta. Entonces me fijo en ese conjunto y se tiene que quedar contenido en alguna de estas cuatro regiones. ¿Por qué? Porque es convexo, no tiene como agujeros. Y eso lo puedo hacer para cada par de líneas en el plano, o sea, las empiezo a mover en el plano. Y quiero llegar a algo. Bueno, no sé qué tan familiarizados estén con aplicar topología en geometría discreta, pero cuando empiezan a mover rectas en el plano, es como que buscan un teorema topológico. ¿Sí? O sea, están empezando a mover su espacio. Y en cada configuración, en este caso, cada vez que se toman dos líneas, hay un conjunto en alguna región. Entonces quieren que eso les implique algo bonito, una configuración bonita. Entonces, usando un teorema topológico, los voy a convencer, eso es claro, de que existen dos líneas de tal manera que cada región tiene un conjunto contenido en esa región. O sea, lo único que sabemos por ahora es que cada par de líneas contiene un conjunto en alguna región, pero no sabemos si lo hace simultáneamente en las cuatro regiones. Pero si les pruebo eso, que hay un conjunto en cada una de las cuatro regiones, noten que esos cuatro conjuntos tienen que ser del mismo color. ¿Por qué? Porque cada dos conjuntos de diferente color se intersectan por hipótesis. Y esos cuatro conjuntos son ajenos por pareja. Entonces tienen que ser del mismo color, digamos azul. Y si tengo cuatro conjuntos azules que se ven así, ya acabamos. ¿Por qué? Porque la intersección de estas dos líneas, digamos este punto P, por convexidad, cualquier conjunto que no sea azul que me tome, rojo, verde, morado, blanco, negro, como intersecta a todos los azules, por convexidad va a tener que contener este punto P. Entonces se va a cumplir la conclusión 1, que es que hay n-1 colores que se intersectan con un solo punto. Entonces, solamente me falta convencerlos de que este dibujo de la izquierda implique el dibujo de la derecha. Y para eso vamos a usar un teorema topológico, el KKM, se llama así por las iniciales de sus autores, Naster, Kuratowski y Mazurkiewicz. Este teorema les dice que si tienen una cubierta abierta, n más un conjuntos abiertos, también puede ser cubierta cerrada, lo que es importante es que o todos sean abiertos o todos cerrados. Yo voy a usar que todos son abiertos. Tienen una cubierta abierta del simplejo de dimensión n. ¿Cómo es el simplejo de dimensión n? Lo vamos a pensar como la envolvente convexa de la base canónica en Rn más 1. ¿Sí? No es necesario, pero para los que saben un poquito de convexidad, álgebra lineal, es equivalente a decir que es el conjunto de puntos de tal manera que sus coordenadas cumplen que son mayor o igual a 0 y sus coordenadas sumen 1. Recuerden esto va a ser importante, que la suma de las coordenadas es 1 y que las coordenadas son positivas o 0. ¿Sí? Entonces, esa cubierta tiene que cumplir dos hipótesis. Una es cada elemento I, porque recuerden que es la envolvente convexa de la base canónica, cada vértice EI está contenido en el conjunto OI que tiene el mismo índice. Por ejemplo, si este vértice es E1, este 2 y este 3, podemos pensar que el rojo es el conjunto O1, el verde es el O2 y el azul es el O3. Entonces, cada vértice está contenido en el conjunto de su correspondiente vértice. Y también cumple que siempre que me tomo una cara, esa cara es la envolvente convexa de vértices X en algún conjunto de índices Y. Le debí de haber llamado J para no decir mucho, pero bueno. Esa cara tiene que cumplir que está contenida en la unión de los conjuntos OIs, donde esos Is están en el mismo conjunto de vértices. Por ejemplo, si me tomo este vértice E1 y este vértice E2,
esta cara, que es este segmento, debe de quedarse contenida en la unión de los conjuntos O1, que es el rojo, y el O2, que es el verde. ¿Sí? El E1, el E2 y el E3 se debe de quedar contenida en la unión de estos tres conjuntos. Y si tuviéramos más dimensiones, pues lo mismo. Y con estas hipótesis, el teorema nos dice que la intersección de todos los conjuntos es no vacía. ¿Sí? Aquí se intersectan aquí. Y aquí también se pueden dar cuenta en este ejemplo que esa intersección puede ser muy pequeña. Puede ser un punto si son cerrados, ¿sí? O muy pequeña si son abiertos. Entonces, usando este teorema, ahora sí vamos a probar lo que les decía hace un momento. Entonces, algo muy típico en estos problemas tipo Helly, así se les llama, porque todo se deriva del teorema de Helly, es que si son familias finitos de convexos y estamos hablando de intersecciones, lo único que nos interesa es cómo se intersectan, en dónde se intersectan esos conjuntos. Entonces, si tengo un conjunto, voy a usar los grises porque... si tengo un conjunto, no me importa todo el conjunto, solamente me importa en dónde intersectan los demás conjuntos. Por ejemplo, si a otro conjunto me intersecta aquí, que en ese punto. Si a otro conjunto lo intersectó aquí, que en este. Y si a otro lo intersectó aquí, que en este. Entonces solamente me va a importar como los puntos de intersección. Entonces, como hay una cantidad finita de conjuntos, para cada conjunto solamente me va a importar una cantidad finita de puntos que están ahí. Entonces, cada conjunto solamente me interesa la envolvente convexa de esa cantidad finita de puntos, que son polítopos convexos y compactos. Entonces, siempre voy a poder suponer que los conjuntos son compactos. Entonces, como los conjuntos son compactos, después de una homotezia, una traslación y todo lo que quiera, puedo suponer que todos los conjuntos están metidos en el círculo de radio 1 y centrado en el origen. Todos los meto ahí, ¿sí? Entonces me fijo en la parametrización típica, coseno-seno de la circunferencia. ¿Y qué voy a hacer? Para cada punto X en el simplejo de dimensión 3, porque quiero usar el teorema del KKM, le voy a asociar 4 puntos y 2 líneas. Las 2 líneas que quiero usar. ¿Cómo las voy a definir? F1 de X va a ser F de X1, digamos este. F2 de X va a ser F de X1 más X2. Recuerden que los X son positivas, entonces a la función F le estoy sumando al menos 0, tiene que estar a la izquierda, no da la vuelta completa porque todos los X suman 1, ¿no? Dio la vuelta completa, entonces está a la izquierda. Análogamente F3 de X, que es F de la suma de los primeros 3 X, está a la izquierda. Y luego F4 de X es F de la suma de todos los X. Y la suma de todos los X es 1. Tenemos coseno de 2pi, seno de 2pi, que es el punto 1,0. Entonces, con esta parametrización, estos puntos siempre se ven así, como en el dibujo, en ese orden cíclico, y este F4 siempre es el 1,0. Entonces voy a definir la línea que va de F1 a F3 y la línea de F2 a F4. Como siempre se ve como en el dibujo, estas dos líneas intersectan aquí, en un punto. Entonces les recuerdo que la estrategia es suponer que no hay dos líneas que intersectan a todos, entonces eso significa que hay al menos un conjunto contenido en alguna región. Entonces tiene sentido definir el conjunto de puntos OI en el simplejo que cumplen que el punto X en el simplejo cumple que bajo estas definiciones la región correspondiente I tiene un conjunto contenido en esa región. No sabemos de qué color es ese conjunto, de nuevo, pero ahí está esa región, ¿sí? Aquí les puse ejemplos para que se entienda bien. Si para este X hay un conjunto contenido en la región 3, ese X va a estar en el conjunto 3. Se vale que se dupliquen dos conjuntos. Este X cumple que tiene dos conjuntos contenidos, uno en la región 2, otro en la región 4. Entonces ese X está en O2 intersección O4. ¿Sí? Entonces así estoy definiendo los conjuntos. Resulta que así como definí esos conjuntos, es una cubierta abierta del simplejo. ¿Por qué es una cubierta abierta? Pues para cada punto en el simplejo que me tome, estoy suponiendo que hay estas dos líneas que define cumplen que hay al menos un conjunto contenido en alguna región, ¿no? Entonces, al menos ese punto tiene que estar en algún conjunto, de acuerdo en donde esté el conjunto contenido en esa región. Entonces, es una cubierta del simplejo de dimensión 3, resulta que son abiertos
Y resulta que también cumple esta condición de las convexidades, de que se conservan los índices. Porque, por ejemplo, si tienen que x2 es igual a 0, lo que va a pasar es que estos dos puntos son iguales, porque se acuerdan que les voy sumando cosas, ¿no? Si x2 es igual a 0, esos dos puntos son iguales, entonces la región 2 no existe, se queda afuera, ¿no? Está como afuera. Entonces no existe y entonces no hay ningún conjunto que se quede contenido en la región 2 porque la región 2 no existe, no se pueden quedar contenidos ahí. Entonces se tienen que quedar contenidos en las regiones con índices, de tal manera que los índices xy sean diferentes de 0, ¿verdad? Entonces cumple la hipótesis del KKM, cumple las hipótesis del KKM, ¿y qué les dice el KKM? Que hay un X que está en la intersección de los 4 OIs. Hay un X que está en la intersección de los 4 OIs, y por definición eso significa que hay un conjunto en cada región, porque así definí eso. Y eso es lo que les quería probar, ¿no? Que ahí están los 4 conjuntos. Entonces, pues, de nuevo, ¿no? Cada rojo intersecta cada azul, cada rojo, cada verde, cada naranja, y entonces contiene ese punto, ¿sí? Y entonces se cumplió la conclusión 1. Respecto a esta prueba, les quería comentar que esta prueba, esta parametrización o una parametrización muy similar, el primero que lo hizo fue McGuinness, un alumno de doctorado de Shira Serví, para un problema que se llama el 4.3. Después el mismo McGuinness y Shira Serví lo usaron para otro problema de eco. Después nosotros lo usamos para este problema. Después Shira Serví lo usó para otro problema otra vez. Después Pablo Soberón, que es mexicano, también lo usó para otro problema que tiene que ver con divisiones justas. Entonces hay al menos como 6 artículos que usan una parametrización muy similar. Entonces en R2 esta parametrización ha funcionado, ha resuelto problemas y ha sido muy útil, o sea, te ha dado resultados óptimos. En este ejemplo nos dio el resultado óptimo. Desafortunadamente esa idea no funciona en R3 o dimensiones más altas, porque no hay una manera bonita de parametrizar puntos en la esfera de dimensión 2. Aquí como que tenía un orden, ¿no? O sea, siempre les decía, está a la izquierda y acaba aquí. Y en esferas más grandes no les puedo decir, está como a la izquierda. Es más difícil eso. Entonces, eso pasa. Y aquí les puse el ejemplo de que G de 2 es mayor o igual a 2. Es el ejemplo que ya les había dado hace un momento. Se ve más o menos así. Vean, ¿no? Y ahora les quiero hablar de problemas y conjeturas que hay sobre esto, ¿sí? Entonces, es el mismo teorema, solamente se los repetí. Este teorema les decía la existencia de puntos de números FD y GDD. En el plano ya vimos cuáles son los números óptimos, pero en dimensiones más altas no sabemos cuáles son los números óptimos. Entonces, una pregunta es, por ejemplo, ¿se cumple este teorema con con f de t igual a 1 y a lo mejor g de t puede ser muy alto? En R2 ya vimos que sí pasa, ¿verdad? O en general, ¿qué podemos decir de esos números? Por ejemplo, ¿puedo hacer que f de t sea lineal y g de t cuadrática, o esta cúbica y esta cuadrática? No sé. No se sabe nada. O sea, estos números que descubrieron ellos son exponenciales, muy, muy grandes. De hecho, no están calculados explícitamente porque son números así muy feos, horriblemente grandes. Y ellos les consideraron que no tenía ni sentido calcularlos con su prueba porque son muy grandes. Entonces, ese problema está abierto. Si a alguien le interesa, está abierto. Pero si hay una cota, ¿no? ¿Cotas o también? Cotas, la única cota que hay es para GDD. GDD tiene que ser mayor o igual a techo de D más 1 medios. Es la única cota que se conoce. Cuando es igual a 1. No, en general, no importa qué tan grande tú pongas FDD. Si tú pones FDD 1.000.000 a la 1.000.000, con GDD menor a D más 1 medio techo, nunca vas a poder probar este tema. Sí. Entonces, GDD, pues es más o menos lineal, ¿no? Bueno, se probó que es al menos lineal, pero ni siquiera se ha podido probar eso.
O sea, si se cumple con lineal y poniéndole aquí algo. O cuadrático y aquí cúbico, no sé. Entonces, cualquier avance es bueno para este problema. ¿Sí? Otra conjetura mucho más fuerte es si existen números K1 hasta K de D que sumen D y que cumplan que cada familia FI puede ser intersectada con planos de dimensión KI. ¿Sí? Si a este problema lo cambian para que la suma de los KI sea D cuadrada, eso es más o menos fácil de probar. Entonces aquí sí es importante que la suma de estos números sea lineal, sea D. Este problema, el 2, ha sido muy difícil. Entonces, hay un caso particular de ese problema, 2, en R3, que es el siguiente. El teorema de Helly coloreado, les recuerdo, en R3 son 4 colores. Después, Leonardo, Edgardo y Nathan se preguntaron por 3 colores en R3 y probaron el teorema anterior. Pero con 2 colores no sabemos nada. Entonces, esta conjetura lo que les dice es demostrar que siempre existe un entero positivo n, de tal manera que si se toman 2 colores en R3, pasa lo mismo de siempre que se toman 2 conjuntos de diferente color se intersectan. Entonces, tienen que probar que alguna de las 2 familias se puede intersectar con n líneas. Esa es la conjetura. Ese es un problema abierto. La versión no coloreada también es un problema abierto. ¿Eso qué es? Ahora tenemos una sola familia en R3, cada 2 conjuntos de esa familia se intersectan y quieren probar que toda la familia se puede intersectar con poquitas líneas. Hay algunos pequeños avances sobre esto. Si en la conjetura 1, la de arriba, tienen 3 conjuntos rojos y 3 verdes en R3, pueden probar que hay una línea a alguno de los 2 conjuntos. Eso lo probó Luis Montejano. Me parece que para cilindros también ya lo probó Infravara. Y hay varios avances. No me acuerdo cuáles otros, pero al menos esos 2 avances están. ¿Y qué más? Pueden también trabajar con poquitas familias, por ejemplo, con poquitos conjuntos. Por ejemplo, ¿qué pasa si en R3 tienen 1000 conjuntos? Si tienen 1000 conjuntos, de tal manera que cada 2 conjuntos intersectan, será cierto que 5 conjuntos, solamente 5 conjuntos los puede intersectar con una sola línea. Son bien poquitos, son 5. 4 siempre los puede intersectar con una sola línea, porque tenemos conjuntos en R3 que se intersectan por pares. Entonces, si se toman 4 conjuntos, si se toman estos 2 conjuntos, se intersectan en algún punto en R3. Si se toman estos 2 conjuntos, se intersectan en algún punto en R3. Entonces, la línea que pasa por aquí intersecta esos 4 conjuntos en R3. Pero probar que hay 5 conjuntos que se pueden intersectar con una línea también es un problema abierto. Y es el problema abierto más fácil que conozco que se derive de esto. O sea, eso no significa que esté fácil realmente, porque nadie lo ha podido probar. Y hay muchas personas en el área que han estado intentando esos problemas. Hay avances, pero no se ha podido probar el caso general. Y sería todo. Gracias.